Un cordial saludo, estimados colegas. Mi nombre es Michelle Campos. De la materia Finanzas Públicas y Leyes Tributarias se nos ha otorgado exponer un tema para esta tercera evaluación. En mi caso es el número 107, el cual define la obligación tributaria y explique la obligación de exigir los estados financieros regulados en el Código Tributario. Para comenzar la temática, me permito hacer la aclaración de que hay que conceptualizar qué es una obligación tributaria. Para esto nos apoyaremos del autor Leopoldo Arreola, quien menciona que es una obligación pecuniaria o económica establecida entre una persona natural o jurídica y el Estado. A esta afirmación hay que agregarle que en el ámbito tributario estamos hablando que van a ser sujetos las personas, en este caso, que reportan a las entidades, ya sea públicas o privadas, impuestos de sus ingresos y sus gastos. A ellos se les denomina sujetos pasivos, quien en este ámbito son los comerciantes sociales, los comerciantes individuales o responsables, también llamados contribuyentes, ya que pertenecen a este rubro. Ahora bien, el artículo número 11 del Código Tributario establece que son obligaciones que tiene el Estado en su poder de imperio de exigir una prestación a los contribuyentes para después poder invertirlos en las necesidades del pueblo, ejecutando así su necesidad de los ingresos públicos hacia la misma. Ahora bien, ¿qué relación tiene los estados financieros con las obligaciones tributarias? Pues estos se vuelven exigibles por medio del Estado, como mencioné anteriormente, por las entidades que requieran dicha información, ya que no solamente les permite a ellos tener certeza de, por ejemplo, sus elementos. Sus elementos son que están conformados por los activos, los pasivos, los ingresos, los gastos, el patrimonio, de los cuales les interesa al Estado y a las demás entidades conocer cuáles son los activos y los pasivos, porque esto va a determinar el flujo de efectivo con el que cuenta la empresa. ¿Para qué nos sirve entonces un estado de resultado? Pues para conocer la situación económica y financiera de la empresa, la capacidad que ésta tiene para poder obligarse frente a terceros. Por ende, podemos decir entonces que va enlazado al Código Tributario en su articulado número 120-A, en el cual establece de que quiénes son las entidades que exigen los estados financieros. En este caso son las acciones, los bancos, las asociaciones cooperativas de ahorro y crédito, los intermediarios financieros no bancarios y cualquier otra entidad pública que requiera dicha información. Ahora surge la pregunta, ¿cuál es la obligación de exigir estos estados? ¿Para qué sirven? Para que la administración tributaria, en este caso el ente rector administrativo que se encarga de la Contraloría de los ingresos de las empresas, ya sea las MIPE, según lo que ha establecido las normas del NIF, es el Ministerio de Hacienda a nivel de El Salvador, en sus dependencias. Va a permitir que esta información permita tener datos certeros contables de cuál es la capacidad de la empresa para poder obtener créditos o servicios públicos a través de las concesiones. Ese es un claro ejemplo de cómo funcionan los estados financieros. Asimismo, lo que es el artículo 435 del Código de Comercio establece de que todo comerciante, ya sea individual o social, deberá de llevar los registros contables de los estados financieros, debiendo de llevar el diario mayor y los demás requeridos por la ley. Ahí es donde entran también los estados financieros. ¿Y por qué nos apoyamos del Código de Comercio? Porque son transacciones mercantiles las que se dan y que confluyen también con el ámbito tributario, ya que los mismos comerciantes deben reportar los ingresos que ellos perciben al Estado, quien va a permitir que las relaciones subsiguientes jurídicas entre los comerciantes siga fluctuando, siga creciendo. Las principales características de los estados financieros es que son
la fiabilidad y la relevancia, puesto que no puede infringirse ninguno de los datos que se perciben como ingresos y gastos de la empresa, ya que de ser así podrían incurrir en sanciones. Quienes elaboran dichos documentos pues tienen que ser profesionales en el área, llámense contadores, y en su caso de no ser elaborados por ellos tienen que ser avalados por los mismos, ya que son las personas encargadas de poder dar la fiabilidad que estos documentos representan. También tenemos el artículo 442 del Código de Comercio, que menciona qué es lo que deben de incorporarse dentro de los estados financieros. Son los balances ordinarios, los generales extraordinarios, el resumen de los inventarios, el estado de pérdidas y ganancias en el patrimonio y entre otros. Para concluir, el artículo 120-B del Código Tributario también establece que también es obligación de informar datos sobre los estados financieros. ¿Por qué? Porque si yo soy la persona que está solicitando un crédito, yo necesito informar a las entidades, puesto que soy yo la que tiene el interés legal. Efectivamente, podemos concluir entonces que los estados financieros permiten conocer la situación económica de los propietarios. En este caso, les va a permitir a ellos la toma de decisiones, ya sea para invertir, para poder comprar y vender. Esto les interesa no solo a los propietarios, sino también a los inversores, a los accionistas y a diversas personalidades. Muchas gracias.